Bueno, entonces estamos para empezar la tercera clase. En esta clase, ahí ven atrás está el dibujo de la capilla, bueno, la pintura de la Capilla Sixtina, que es en realidad un recordatorio de todo lo que vimos en las primeras dos clases, ¿no? Sobre el Génesis, la creación del varón y de la mujer, y toda bueno, después está la caída, el pecado original, todas las imágenes de Miguel Ángel tienen mucho contenido de revelación, digamos, ¿no? De cómo la Biblia revela a través de sus relatos, especialmente del Génesis, cómo fue la creación del varón y de la mujer. Después, cuando se ven las imágenes más grandes, se pueden apreciar muchos detalles, digamos, de, por ejemplo, las características físicas del varón y de la mujer y cómo cambian y se modifican cuando cometen el pecado original. Entonces, en esta clase yo voy a intentar unir dos partes de las catequesis, de la catequesis de la teología del cuerpo. Uno es una parte que está en el principio. ¿Se acuerdan que dijimos que tenía 6 partes la catequesis? O se divide en 6 partes. Dentro de cada parte también hay otros temas. Se puede subdividir en temas. Pero la primera parte, que es hasta la catequesis número 24, es toda sobre el principio. Cómo fue la creación, cómo hizo Dios al hombre, cómo lo diseñó, cómo proyectó. Después de crear todas las cosas y el cosmos, creó al varón y a la mujer. Esperen que voy a cerrar una puerta. No, me van a escuchar la clase de todas mis vecinas. Entonces, ¿cómo creó al varón y a la mujer? Eso lo vimos la vez pasada, hablamos del tríptico antropológico, que es esa mirada abarcativa desde el Génesis con el proyecto inicial de Dios, el hombre histórico caído en pecado, el hombre histórico redimido por Jesucristo que se encarna, y el hombre de escatológico o de la resurrección. Y dentro del hombre histórico no nos detuvimos tanto en el tema del pecado original, que hoy vamos a ver un poquito, y tampoco dentro de ese principio, no nos detuvimos en lo que se llaman las experiencias originarias. ¿Alguna escuchó hablar de esto de las experiencias originarias? ¿No tiene idea de esto? No. Sí, Bueno, yo leí un poco en el libro del padre Brague. está bien. Entonces, en realidad, la palabra experiencia en Juan Pablo II tiene un contenido, tiene un contenido propio, se puede decir, ¿no? Es un método que él aprendió de Max Scheler, el método de la fenomenología, y que lo utiliza en su filosofía y en sus comentarios y reflexiones también a los libros de la Biblia, al Génesis. Él recurre mucho a esto de lo que él llama la experiencia. Entonces, hay libros incluso enteros que explican cómo entiende Karol Wojtyła este término de la experiencia. Nosotros no lo vamos a explicar con detalle, sino simplemente saber que la experiencia es una vivencia que solo podemos tener los seres humanos porque somos seres que nos autoconocemos, que tenemos conciencia de nosotros mismos, que somos seres pensantes, y esa conciencia nos permite conservar los aprendizajes, podemos decir, y tener experiencias. La palabra misma les remite a, si yo les digo, ¿tuviste alguna vez una experiencia de soledad? Y entonces uno se pone a pensar y dice, bueno, sí, sé de qué se trata, ¿no? Ese sentirse solo alguna vez. Bueno, en tus relaciones con tu marido, en relaciones conyugales, ¿has sentido alguna vez una mayor experiencia de una unidad más profunda, más espiritual y física al mismo tiempo, pero más profunda, más completa? Y bueno, sí. Entonces, experiencias. Él escribe todo un libro de filosofía sobre el ser humano, partiendo de una experiencia que la enuncia con una frase que dice, el hombre o el ser humano actúa o realiza acciones libres. Eso es una experiencia, yo te lo digo así, todos ustedes entienden lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, a partir de esa experiencia, empieza a analizar y analizar
qué quiere decir que el hombre actúa, cómo actúa el hombre, que hay acciones que me afectan a mí, suceden en mí, y otras que yo voluntariamente realizo. Y empieza a analizar y analizar y analizar, y a partir de esa acción va a descubrir a la persona que está detrás de esa acción. ¿Cómo es la persona que es capaz de realizar acciones libres, no determinadas, no obligadas? Entonces hace toda una filosofía del hombre a partir de la acción para llegar a la persona que se desvela a través de su actuar. Es un modo de trabajar el pensamiento y la reflexión. Entonces, cuando escribe la teología del cuerpo, también utiliza eso que ya había utilizado en su filosofía, que es como el método, ¿no?, de la experiencia. Ahí entró alguna más. ¿Todo bien? Bueno, el método de la experiencia lo utiliza también para analizar esos primeros momentos, podríamos decir, de Adán y Eva en el paraíso. Entonces, si vos lees todo el relato, despacito, de la creación, el primer día, el segundo día, cuando Dios dice hágase, y va creando el universo, y llega después al momento en que se detiene y dice, es como que uno se imagina una revelación implícita de la Santísima Trinidad, es como que está Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo, y dice la Biblia, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y varón y mujer los creó. Entonces, esa verdad que se revela a través de esos relatos, que está el Génesis 1 y el Génesis 2, es una verdad que intenta definir a la característica del humano como una semejanza con Dios, imagen y semejanza. Entonces, la filosofía clásica, desde Aristóteles en adelante, siempre la filosofía clásica, si se aplicaba al cristianismo, ¿no?, la revelación de que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, te dice, bueno, sí, si yo les preguntara a ustedes, ¿en dónde está nuestra semejanza con Dios? A ver, ¿quién se anima a decir en qué piensa que está tu semejanza con Dios? Alguna que se desmutee y me dice, con confianza, si meten la pata no pasa nada. Entonces, la gente La capacidad de darnos, muy bien, la capacidad de dar, la capacidad de donarnos. de Bueno, donarnos, muy de bien, amar. de amar, de amar, capacidad de amar. Bueno, entonces, la libertad que tenemos. la libertad, perfecto. Entonces, cada uno dice, se remite a la persona de uno y dice mi inteligencia, mi voluntad, mi libertad, mi espíritu, bueno. Pero la novedad de la teología del cuerpo es que Juan Pablo II incorpora esta imagen y semejanza al cuerpo creado por Dios en la unidad de la persona. Y dice que la imagen y la semejanza se da en la unión del varón y de la mujer. Porque no solo la persona se dicen en Mulieris Dignitatem, dice que la mujer es unidual. Es decir, cada uno somos cada uno, ¿no?, independiente de los demás. Los utilitaristas dirían somos individuos. Y nosotros decimos no, somos más que individuos, somos personas, que es mucho más que individuo. Porque el individuo sería un ser aislado que se distingue de todos los demás y que busca su propio bien egoístamente, digamos, no sé. Y eso no refleja lo que somos las personas. Ustedes son madres, son esposas, tienen hermanos, tienen papá y mamá, aunque por ahí algunos estén en el cielo, pero nosotros somos seres vinculados. Nacemos, todas tenemos el ombligo, que era lo que nos unía a nuestra madre, ¿no? Entonces, eso denota eso, el origen. Entonces, somos seres originados que hemos recibido la vida y que estamos vinculados, y por eso vos decís, bueno, estamos llamados a amar. Es decir, que el hombre no se puede entender sin otro hombre. Es decir, no existe, la persona aislada no existe. Digo que eso es uno de los errores grandes de la filosofía liberal extrema, que tiene esa frase de la libertad que dice John Stuart Mill, que dice mi libertad termina donde empieza la del otro, que es una frase vacía de contenido y que en realidad no es así. La libertad es una libertad compartida. Yo comparto mi libertad con la libertad de mi vecina de cuarto, de mi vecino, del chofer del auto,
con la gente con la que convivo, comparto las libertades. Y en realidad, el compartir no es dividir, oponer, defender mi propia individual libertad solamente. ¿Se entiende la diferencia? Bueno, entonces él lo que dice es que la semejanza está en la unión de amor, especialmente entre los esposos, ¿no? Que es un reflejo del amor que hay en el seno de la Santísima Trinidad. Eso que decíamos vez pasada y que Pilar me hizo parar, decía, para, como que es algo muy grande decir que Dios nos hizo a su imagen y semejanza para que en tu vida vos y tu marido repliquen de alguna manera en la vida cotidiana la unidad de amor que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y en la familia, ¿no? Es una vocación enorme esa llamada, esa imagen y semejanza supone una llamada, es un don, y supone un reclamo, una llamada, un camino que Dios nos propone para vivirlo de esa manera. Entonces, en esos comienzos, Juan Pablo II empieza a describir unas experiencias que ha tenido ese ser humano recién creado que se le dice Adán. Adán, que es el primer hombre, ¿no? Entonces, ¿cuál es una de las experiencias que tiene? Lo que él llama la experiencia de la soledad. A veces cuesta entender esto porque uno enseguida lo remite a, sí, bueno, no es bueno que el hombre esté solo, hagámosle una ayuda adecuada, dice el Génesis, y entonces empiezan las teorías de que la mujer está hecha para ayudar al varón, o que la mujer nació, la creó Dios después que el varón, en función de él, que el varón, no sé, interpretaciones que no tienen nada que ver con la verdadera interpretación, porque Dios no crea por separado el varón y la mujer, aunque hay un relato arcaico que habla de la costilla y todo el relato, ¿no?, de cómo fue la creación. Lo que quiere indicar ese relato es que tienen la misma dignidad, es sangre de mi sangre, hueso de mis huesos, si es idéntica a mí en femenino y, dice Adán, en masculino. Ven las diferencias corporales, físicas, que hacen que una persona creada sea mujer y el varón. Pero el varón, antes de la experiencia de soledad por no tener mujer, que ya es también una experiencia, en realidad está solo frente a Dios, porque Dios supera completamente el modo de ser de la persona. Está en cierto modo lejano, distante, es infinito, es eterno, no sé, es un misterio enorme, ¿no? Como que Dios no tiene una relación de igualdad con el ser humano creado por Dios. Y en realidad, en todo lo que ve y en todo lo que creó, en los animales, había una chiquita que contaba toda la creación y me encantaba decir todos los nombres, lagartijas, todos los nombres difíciles de los animales que había creado Dios, y el hipopótamo, y la no sé qué, el camello, bueno. Entonces Dios crea todo el cosmos, pero el hombre también en ese cosmos se siente solo, es el único que se conoce, que tiene conciencia, y con los animales no puede generar un vínculo de conocimiento mutuo y de comunión. Entonces tiene una soledad, se dice metafísica o ontológica, es decir, su ser está hecho para el amor, para el don, para la comunión, y tiene que cultivar esa relación que la más perfecta se da entre el varón y la mujer. Es como una invitación de Dios a la unión matrimonial. Se llama eso el sacramento del matrimonio, el sacramento primordial. El sacramento no es solo el sacramento cristiano, que por ahí vos te casaste por la iglesia, ¿no? Diste el consentimiento. El sacramento es una realidad natural que Dios la crea desde el Génesis e invita al varón a unirse a la mujer a unirse al varón, y amarse mutuamente y a ser fieles, y no hace un matrimonio indisoluble. Por eso el matrimonio en sí es una realidad natural y sagrada, aunque después nosotros como bautizados, ya en la época del ser histórico redimido, vamos a la iglesia, un testigo, el sacerdote, el pueblo, ¿no? ¿Se entiende esto? Es importante porque a veces, si no, el matrimonio en la sociedad de hoy, los chicos, se ha como secularizado, como que es un mero contrato de la sociedad civil, y lo único que hace la iglesia viene después y te lo bendice.
No, nada que ver, eso no es el matrimonio. Ni es un mero contrato, ni es un invento de la sociedad civil, eso fue un invento de Lutero, digamos, es histórico, ¿no? Sino que el matrimonio lo inventó Dios en el origen, para que la humanidad se creciera, se reprodujera, y lo bendijo y le dijo que sean fecundos y que dominen la tierra, al varón y a la mujer. Es decir, es una creación divina, es algo sagrado. Y en todas las culturas, de un modo o de otro, con sus fallos, ha estado presente esta necesidad de formar familia, de vincularse, de formar familia, de procrear y de educar a los hijos, ¿no? ¿Estamos? ¿Eso se entiende? Bueno, entonces, la experiencia de la soledad también reclama una experiencia de unidad, es decir, ellos se sienten, se ven, voy a admitir a Vero, ellos sienten que están solo, ¿cómo estaban ellos? ¿Vestidos o desnudos? Desnudos. Todos. Desnudos. Entonces, Absolutely. y dice la Biblia, y no se avergonzaban de ello, ¿sí? Es decir, que ellos podían mirarse y ver en ese cuerpo desnudo sin ningún asomo de concupiscencia, de mal deseo, no sé, como con una mirada totalmente desinteresada, la admiración ante lo femenino que expresa Adán, ¿no? Que está encantado de tener una mujer, y que es un encuentro mutuo, ¿no? Que vos en el mismo físico del varón y de la mujer ves esa complementariedad, y esa invitación a la unión que tiene que ver con la sexualidad, pero no es solo una unión sexual, sino que es una unión personal. Si son dos personas que se miran como personas, como persona varón, como persona mujer, y se entregan mutuamente. ¿Se entiende esta diferencia entre...? Entonces, esa unión es sagrada. Después ya vino Jesús, los sacramentos, etcétera. Ya vamos a ver después el sacramento católico, podríamos decir, del matrimonio. Pero el matrimonio es una realidad previa a la existencia de la iglesia incluso, como algo sagrado, y como que tiene que ver con la voluntad del marido y la mujer de generar una alianza, un vínculo, ¿no? Así como Dios hace alianza con la humanidad, el varón hace alianza con su mujer y la mujer con el varón. Entonces, acá tienen escrito en la diapositiva, soledad ante los demás y ante Dios, esa distancia con Dios, la soledad del varón sin la mujer y de la mujer sin el varón, el significado esponsalicio del cuerpo por su capacidad de expresar el amor. ¿Qué quiere decir esto? Significado, ahí me equivoqué, esponsal o esponsalicio. En realidad, una de ustedes que me dijo, Corina, creo que fuiste lo de que estamos hechos para donarnos, para darnos. Eso se refleja en el cuerpo. El cuerpo tiene la capacidad de mostrar, el cuerpo de la mujer, el cuerpo del varón, con sus diferencias, de mostrar que está hecho el uno para el otro, que hay complementariedad entre los cuerpos y que están hechos para darse, para donarse. Entonces, es un término que usa Juan Pablo II, el cuerpo esponsal, pero no es solo, yo también tengo cuerpo esponsal y soy célibe, y una persona que está soltera también, o un chico joven que todavía no se casó también. Si es como una condición que tienen los cuerpos para donarse, para expresar el don, para darse el uno al otro, ¿no? El cuerpo y no solamente la sexualidad, sino un gesto de la mano, una caricia, ¿no? Un abrazo. El cuerpo es expresión de la persona. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta de esto? De la experiencia originaria de la soledad y la invitación a la unidad, a hacer un don para el otro. Por eso Dios dice que están llamados a ser una sola carne, que es como una comunión de amor, como es un solo Dios y tres personas, vos y tu marido son una sola carne, ¿no? A semejanza de la unión que está en el seno de la Trinidad. Bueno, vamos a ver la siguiente imagen. Las noto con caras de cansadas. ¿En qué andan? ¿Y qué hora es allá?
más temprano o más tarde que acá. Acá son las 5 y ahí eran las 3 de la tarde. Acaban de, Sí, almor- exacto. Y acá son las... acaban de almorzar y están haciendo la digestión de la comida y se me duerme. Mal. No, yo estoy ¿No? con un mate. Bueno, sí, sí, un cafecito, un mate. Bueno, nada, pero me interrumpan, sino para cortar un poco, porque ya les dije más de una vez que son, la teología tiene estas, es muy profunda, es así como lenta, es un análisis muy exhaustivo que va dando pinceladas y va haciendo el cuadro, pero bueno, hay 2 catequesis, yo después les voy a mandar un link al chat, porque yo subí a un Google Site las catequesis, ¿sí? Que están en internet, con un título y con un número, etcétera, cosa que las puedan encontrar fáciles. Entonces yo acá en esta segunda diapositiva les puse que ese análisis del principio lo termina Juan Pablo II en la catequesis 23. Pero después se empieza a hablar del hombre histórico, el pecado original, la concupiscencia, la pureza, y otra vez concluye en el 58 y hace referencia al análisis anterior. Es un estilo, él es como que vuelve en la última, por ejemplo, si ustedes leen la última catequesis de todas, es donde él explica el propósito de la teología del cuerpo, qué es la teología del cuerpo, qué es lo que quiso hacer. Es como que lo hace al final. Entonces, si ustedes leen la catequesis, perdón, pero estoy un poco, estuve con medio angina y tos. Si ustedes leen la catequesis 23 y la 58, van a ver que son catequesis como conclusivas de toda una explicación que les puede servir para entender, aunque no lean el detalle, entender esa mirada más profunda de todo. Bueno, entonces, ¿él qué hace en esa catequesis que fue de la que fue hablando durante los años 79, 80, 81? Ahí fue el atentado. Entonces ese año, el 81, hay menos catequesis. Pero él lo que está intentando hacer es dar una visión integral, dice acá, del ser humano. Explicar cuál es la identidad humana. Esto es muy importante porque hoy en día está en crisis, ¿sí? Está en crisis la identidad de por la sexualidad y por la ideología de género, pero está en crisis quiénes somos, ¿no? La diferencia con los animales. Vamos, darle con los sintientes, los animales sintientes, pero bueno, tenemos que entender que nosotros no somos un animal un poco más desarrollado, somos otra cosa. No somos un individuo fruto de la evolución, no sé, que está ahí en el mundo. No, tenemos una dignidad mayor porque somos seres espirituales. Dios infundió el alma espiritual en cada uno al momento de nacer. Bueno, entonces eso es lo que él quiere explicar, la visión cristiana del ser humano, perdón, la identidad humana. Entonces, la, la, ¿cómo se llama? La Trinidad también se habla, en teología se habla de las personas divinas. Bueno, desde ahí se comprende la persona humana. Es un misterio eterno porque es imagen de Dios. Acá en el 50, ven que dice, 58.2, ahí en la cita, esa visión del ser humano, y esto que yo acabo de explicar, sería lo que dice Juan Pablo II, es la base teológica de la verdad del hombre y de su particular vocación, que brota del misterio eterno de la persona, imagen de Dios, encarnada en el hecho visible y corpóreo de lo femenino y lo masculino. Es decir, acá está el misterio de tu vocación, el misterio de la vocación de todos los seres humanos, el misterio eterno de la persona y la dignidad humana. Por eso Juan Pablo II quiere construir lo que llama una antropología teológica, es decir, una antropos, hombre, logía, estudio. Estudio del hombre puede ser filosófico o puede ser teológico. Él hizo una filosofía del hombre, pero ahora lo que quiere hacer, partiendo de la verdad revelada, es una antropología teológica, que lo llama también teología del cuerpo, porque toma en cuenta esa realidad tan propia del ser humano, que es un cuerpo espiritualizado o un espíritu encarnado. Y eso en definitiva es la visión cristiana del hombre
y por lo tanto, si se entiende bien, se puede llegar a una visión cristiana del matrimonio y de la familia. Entonces, voy a correr esta pantalla. El Génesis quiere decir el principio, es como el primer testimonio de la identidad humana, ¿no? Es como el lugar, la fuente de la certeza de la vocación. Uno ahí puede leer lo que Dios pensó para nosotros, cuál fue su proyecto, y cómo nos hizo, su imagen y semejanza, y a qué nos invitó, porque Dios habla al hombre. El hombre le entiende a Dios que le habla, y Dios lo invita al hombre, ¿no? A ser una sola carne, y a crecer y multiplicarse y dominar la tierra. Entonces, eso hace que muchos hombres, también muchos cristianos, busquen en esa realidad del matrimonio la realización de su vocación, ¿no? Un camino de santidad, un camino de salvación. Y la Iglesia lo que intenta es responder a esa inquietud que tienen ustedes o mucha gente que buscan realizar la propia vocación en el matrimonio. Por eso él dice que esta teología del cuerpo, que está en los primeros capítulos del Génesis, tiene que ser el contenido de tu vida y de tu comportamiento. Por eso el proyecto de amor conyugal lo que intenta es bajar estas experiencias y estas descripciones a la vida matrimonial, ¿no? Leerlo en clave de vida matrimonial. Después la vida justamente es la vida de comunión, la vida de amor, la vida de servicio, la vida de entrega, todo lo que vos intentás vivir, pero bueno, mirándolo como eso que decía San José María, que el nombre propio de tu santidad es, no sé, Horacio, poner que se llame tu marido, es el camino de tu santidad, él es el camino de tu santidad, y vos, no sé, Mariela, sos el camino de santidad de Horacio, vamos a poner un invento, ¿no? Pero eso no hay que perderlo de vista en lo cotidiano, ¿no? Porque a veces cuando tenés ganas de matarlo por algo que hizo que no te gustó, tenés que pensar que es tu camino de santidad, que tendrás que aceptarlo, quererlo, intentar que sea mejor, buscar y intentar en esa comunión de amor alisar esas asperezas propias de la vida, ¿no? De la convivencia, lo que sea. Por eso se puede encontrar ahí en el matrimonio un camino de santidad. Entonces, esas personas, el Papa las invita a hacer, dice, de esta teología del cuerpo, cuyo principio encuentran en los primeros capítulos del Génesis, el contenido de su vida y su comportamiento. Y miren la frase que copié textual que dice, efectivamente, cuán indispensable es en el camino de esta vocación, la tuya, la conciencia profunda del significado del cuerpo en su masculinidad y en su feminidad. Cuán necesaria es una conciencia precisa del significado esponsalicio del cuerpo, de su significado generador, porque todo esto que forma el contenido de la vida de los esposos debe encontrar constantemente su dimensión plena y personal en la convivencia, en el comportamiento, en los sentimientos. Y esto tanto más en el trasfondo de una civilización que está bajo la presión de un modo de pensar y valorar materialista y utilitario. Entonces, lo más importante para santificar el matrimonio es el vínculo, las relaciones, los encuentros, la unión, ¿no? La unión, también la unión conyugal, según cada momento de la vida, circunstancias, etcétera, ¿no? Pero es como él lo que pretende al escribir todo esto es dar como unas orientaciones a los matrimonios que están queriendo buscar la santidad a través de su matrimonio. Quizás lo que dice Juan José Pérez-Oba y otros teólogos es que no se ha sabido transmitir la teología del matrimonio y se ha quedado muchas veces, se ha reducido la explicación del matrimonio a la parte contractual, jurídica y ética, y eso no le atrae a nadie, por eso no se quieren casar los chicos hoy, porque el matrimonio es mucho más que eso. Es una alianza, es un signo, es un vínculo, es una comunión de personas, no es solo un contrato. El contrato es un instrumento, es el ropaje jurídico,
Pero bueno, a veces, por eso los chicos te dicen, ay, ¿para qué me voy a casar? Total, un papel, ¿qué más da? Yo ya están, de hecho se sienten casados, conviven con la mujer, y en realidad lo que pasa es que al estar bautizados, eso no es un matrimonio, porque requeriría del matrimonio sacramental, pero sí es un matrimonio en el sentido primordial, un matrimonio natural. Bueno, no es solo un contrato, porque ¿qué pasa? Si se lo ves solo como un contrato, tu matrimonio, resulta que este contrato de la sociedad civil es el único contrato de todos los contratos que no se puede rescindir. Entonces la gente va a decir, qué raro, ¿no? No puedo separarme, no puedo divorciarme, no puedo rescindir el contrato, pero yo soy falible, yo no puedo comprometer toda mi vida. Entonces lo ven como contrato y bueno, en cierto modo pues hasta pueden tener razón, en que no, un contrato no rescindible. Entonces prefieren ni siquiera casarse, porque quedás atado de pies y manos, ¿no? Diría, los mismos fariseos le dijeron a Jesús, entonces, qué gracia tiene casarse, ¿no? Si, cuando les habló de la indisolubilidad del vínculo. Bueno, entonces, eso en relación a las experiencias originarias que vimos recién, la soledad, la unidad, el sentido generador y esponsal del cuerpo. Pero ahora vamos a pasar de eso, que está en el principio, a otro momento de la vida de Jesús, otro texto clave. Él llama texto clave a los textos de la Sagrada Escritura que analiza. Por ejemplo, Génesis 1, Génesis 2, el diálogo de Jesús con los fariseos, cuando les dice, en el principio no fue así. Esa frase de Jesús es la que analiza en la primera parte de las catequesis. Pero bueno, cuando avanza en la catequesis, se detiene en una frase de Jesús que Jesús dice en el Sermón de la Montaña, que le va a sonar enseguida. Dice, habéis oído que fue dicho, no adulterarás. Pero yo os digo que todo el que mira a una mujer deseándola, ya adulteró con ella en su corazón. Bueno, situarnos en esa época nos daríamos cuenta de lo fuerte que le sonaba esta llamada de Jesús, que pone como el listón mucho más alto en la exigencia interior del adulterio. No es solo que si cometes adulterio cuando sos infiel a tu mujer o a tu marido con otra mujer, sino que lo que Jesús nos dice es que no miremos, en el caso del varón, a una mujer con malos deseos, porque ya eso ya es adulterar en el corazón. Entonces, la ética cristiana, la ética de Jesús, la ética evangélica, el comportamiento que Jesús nos pide, se reclama al corazón del hombre, a la interioridad. No es solo cumplir unos mandamientos, unas leyes exteriormente, sino que Jesús todo el tiempo está hablando al corazón del hombre. Y además nos quiere dar un corazón nuevo, con la gracia del bautismo, con la gracia del matrimonio, y con la gracia, por ejemplo, de la reconciliación. Él va transformando nuestro corazón. Es decir, es una llamada, una ética interior, llama al hombre interior, no se queda en las cosas externas, ¿no? Y esto para los fariseos era un cambio muy fuerte, ¿no? Que ellos tenían todas sus prescripciones, cumplían todo, y con eso se sentían salvados y seguros. Y Jesús les dice que son hipócritas, porque la intención del corazón no era agradar a Dios, sino meramente el cumplimiento. Y a veces incluso inventaban unas leyes que hacían que cumplían, pero después se guardaban la plata de las viudas y hacían cosas terribles, ¿no? Como hipócritas. Entonces, en realidad Jesús cuando dice esto, no adulterarás, yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola ya adulteró con ella en su corazón, está revelando una verdad de un comportamiento, así como nos dice, amaos unos a otros como yo los he amado, ¿no? Te está enseñando cómo tenés que modelar tu corazón, vos, yo, todos los cristianos, nos está orientando, mostrando qué valores tenemos que aspirar desde el corazón humano, ¿no? Esto es una realidad antropológica, ¿qué decir antropológica? El ser humano tiene conciencia y Jesús apela a la conciencia y le presenta al hombre la inocencia originaria. Pero bueno, no es que vos ahora vas a poder volver al origen y convertirte en Eva y tu marido en Adán
y mirarse mutuamente con una mirada desinteresada y donal, sin ningún interés. Bueno, no es eso, porque no se puede volver al origen de ese modo, pero sí es un modelo. La inocencia originaria, la pureza originaria, es lo que nos indica cómo es el camino hacia la pureza de corazón. Y eso es accesible, es posible, también ahora que estamos bajo el estado de pecado, porque estamos redimidos. Entonces el hombre interior tiene que abrirse a la vida del espíritu y liberarse de los vínculos de la concupiscencia, dice Juan Pablo II. Es decir, que nosotros podemos modelar nuestros afectos, modelar nuestro corazón, purificar la mirada. Esto es un camino que se llama ascético, a través de la castidad, la templanza. Desgraciadamente hoy en día se cultiva poco y después se hace muy difícil en el matrimonio vivir también la castidad conyugal, porque la castidad hay que vivirla en el celibato, en el noviazgo y también en el matrimonio. Y claro, si no está uno entrenado en ese dominio de sí, en esa entrega desinteresada, en esa mirada más pura, no, pues también podría darse no un adulterio propiamente, pero sí un pecado de usar del otro marido o mujer, usarse en lugar de entregarse, donarse, es decir, que en cierto modo buscar solo la satisfacción del sexo sin la entrega donal, ¿no? Es un trabajo que hay que realizar entre los dos para ayudarse mutuamente en esa entrega mutua, pero liberándonos de los vínculos de la concupiscencia. La concupiscencia, ¿alguien se anima a decir lo que piensa que es la concupiscencia? Así se me despiertan un poco. ¿Quién se anima? A ver. A ver, a ver. María Mones, no tenés imagen ahí. ¿Le suena la palabra concupiscencia o no? No, se lárguense a decir lo que piensan. El placer, el deseo desordenado Sí, de está bien, es un la otra deseo. persona. Es Ajá. un deseo. Las personas se dicen, estudiaban el hombre clásicamente, se dice, tiene una tendencia irascible y una tendencia concupiscible. ¿Qué quiere decir eso? Son tendencias del ser humano, ni malas ni buenas, están a vencer los obstáculos que me impiden alcanzar un bien arduo, irascible, y una tendencia a satisfacer no sé, mis deseos, la postura, la bebida, entre esos está la sexualidad, la comida, bueno, etcétera. Son tendencias concupiscibles que tienen en sí mismos una cierta tendencia egoísta, porque es a mi satisfacción, ¿sí? Pero bueno, comer tenemos que comer, beber tenemos que beber, no es que sean malas en sí mismas esas tendencias, sino que requieren moderarlas por la educación. Y esa educación lo que hace es brindarnos las virtudes o las destrezas morales, las habilidades que me permiten a mí dominarme y no dejarme llevar por el impulso concupiscible, por el deseo inmediato, por hacer macanas todo el tiempo, ¿no? Es increíble acá en Argentina, ahora que estamos con la inseguridad y matan gente todo el tiempo, y por ahí el asesino le llama al otro en la villa, no sé qué, y le dice, me hice una macana, me mandé una macana, ¿sí? Cero conciencia, ¿no? Una macana es que le pegó un cuchillazo al que le robó el celular, no sé, ¿no? Como que se dan cuenta que se va a ir a la cárcel si lo agarran, pero nada, cero conciencia, ¿no? De lo que son las acciones humanas, a veces la droga, etcétera. Bueno, entonces, en cierto modo, Jesús... Perdón, te hago una pregunta, Graciela. Entonces, yo tenía entendido, o sea, como que concupiscencia, como una tendencia, como dijo Cory, o sea, negativa, como es Sí, un deseo desordenado, como que la sí. concupiscencia lo conozco, la concupiscencia de la carne, ¿no? Como algo que en Esa es realidad contra lo que yo me da mi batalla, ¿no? Sí, ¿te acordás que en el Evangelio habla de la concupiscencia de la carne, en concreto, y tres tipos de concupiscencia, pero en realidad lo está diciendo así como vos lo interpretás de modo negativo, pero esa concupiscencia viene de un apetito concupiscible, que es una tendencia normal que la tenemos todos,
que en sí misma no es ni mala ni buena. Lo que pasa es que se le llama concupiscencia cuando se desordena, se aísla de la razón, no está al Estos servicio son de la la soberbia de persona. la vida, ¿no? ¿Eh? Embojos de la vida. Sí, como que pero por eso es como que la apetencia concupiscible es como algo normal, como una Sí, tendencia que uno sí, de hecho lo puede. estudias en antropología, hablas de la tendencia o el apetito concupiscible. Ok, Es algo normal porque si no, no comerías, no te alimentarías, no beberías, no te procrearías, no se hubiera procreado la humanidad. Una cuota de placer que hay en la procreación tiene que ver, y en los animales lo mismo, ¿no? Hay una tendencia natural a esa unión. Entonces, el asunto es que por el pecado original se perdió la armonía interior entre el espíritu y y la corporalidad, entre la razón, el sentimiento y la tendencia. Entonces, es el peligro de este desorden, de esta desarmonía, es que el hombre intenta dominar al otro, a la otra, apropiarse del placer que el otro le puede brindar, usar, que no es una palabra correcta para referirse a la relación entre personas. Nosotros no nos debemos usar ni en el trabajo, ni en la relación amorosa, ni usar al otro para un beneficio para mí, eso es bien egoísta, ¿no? Como que no, es todo lo contrario del amor. Entonces, la concupiscencia de la que habla el Evangelio, que es justamente la concupiscencia de la carne, es la persona dominada, perdón, por encima hablando, la persona dominada por ese deseo. Se enceguece, la conciencia, a veces se dice, también dice Juan Pablo II, se emocionaliza la conciencia. Es decir, yo estoy enamorado, no me importa que esté casada, que tenga 8 hijos, yo me voy con ella, bueno, etcétera, destruyen familia, eso. Que hay una pasión desordenada, concupiscible, que quiere poseer al otro. A veces se da esa química que se dice, ¿no? A veces en el amor, pero que son tendencias a veces momentáneas. Eso no es el amor es virtud. El amor es mucho más que esa atracción, ¿no? Pero bueno, la concupiscencia puede causar estragos, ¿no? En la vida de las personas y generar mucha dependencia y restar libertad. Porque yo estoy dominado por la concupiscencia, como cuando me dejo dominar y como todo el dulce de leche, me como todas las masitas, no sé, como la gente ansiosa y no puede dominar, ¿no? La comida que come. Bueno, que alguna vez nos puede pasar, pero si te pasa todos los días y siempre, ¿no? Uno termina muriendo casi. Entonces, es lo mismo de la bebida, el alcohol. Yo me acuerdo que en un tiempo que yo tuiteaba, me metí en Twitter y empecé por la defensa de la vida, ¿no? Entonces empecé a tuitear cosas y había muchos jóvenes que me contestaban y que ellos ya eran habituales del tuiteo, ¿no? Como yo me estaba estrenando. Y uno me dijo, por ejemplo, una vez me dice, señora, no hay nada escrito en el corazón del hombre, pues yo hablaba de lo natural, intentando decir que todos tenemos una tendencia no natural. No, dice, no hay nada escrito en el corazón del hombre, como diciendo yo me hago a mi manera. Me divertía mucho ver cómo razonaban los chicos. Y uno me dijo una vez, pero entonces usted qué está diciendo, que somos adictos sexuales. Yo no usé la palabra eso, pero efectivamente yo le decía, si a veces, si vos con la bebida te podés convertir en alcohólico si te excedes, o con la comida, si te excedes, ¿no? Sos obeso, o bueno, podés tener otro extremo, la anorexia o la bulimia. ¿Cómo puede ser que en la sexualidad todo se puede, todo se hace, no hay ningún límite? Es raro eso, porque es una tendencia humana que, como todas las tendencias humanas, requiere una educación, porque tiene una finalidad, porque tiene un significado, porque tiene un sentido. Las palabras esas, finalidad, significado, sentido, el para qué, es como que nada, ellos viven. Me impresionaba, algunas chiquilinas que describían su placer de despertarse en una cama, describían cómo estaba el de ocasión, digamos, ¿no? Como que, bueno, serían
uno me hubiera dicho antes era una prostituta, pero no, son chicas que viven así. Entonces, como que dando satisfacción sexual a sus ansias en el fondo, pobres, ¿no? Buscan muchas veces afecto que no tienen. Pero bueno, aprendí mucho. Acá me sale una reunión. Entonces, lo que dice el Papa también es que hoy en día se habla mucho de la sexualidad y hay expertos en sexualidad, y la biofisiología contemporánea puede dar mucha información sobre este tema de la sexualidad. Sin embargo, el conocimiento de la dignidad personal del cuerpo humano y del sexo se saca también de otras fuentes. Una fuente particular es la palabra de Dios mismo, que contiene la revelación del cuerpo, esa que se remonta al principio. Es como diciendo, bueno, no basta con que vos seas un experto en la sexualidad, en cómo vivirla del modo que te sea, ¿no?, más adecuado para tus circunstancias, sino que hace falta, ¿no?, que entiendas tu propia dignidad personal, tu masculinidad, tu feminidad, y el sentido de ese acto unitivo y procreativo que es la sexualidad humana. Entonces, Juan Pablo II, ¿se acuerdan que salió ese documento de Pablo VI que se llamaba la Humane Vitae? ¿Les suena? En la Humane Vitae se hablaba fundamentalmente de la gente contra los anticonceptivos. Y Juan Pablo II tenía la preocupación de que las personas, nosotros, que recibíamos esa enseñanza, entendiéramos bien la antropología que estaba detrás de esa indicación. Había un porqué profundo de por qué la Iglesia no aconseja los anticonceptivos. Y dice que, no, que son una alteración de la finalidad unitiva y procreativa del acto sexual. Entonces, eso lo trata él de explicar en la última parte de la catequesis, que lo vamos a ver. Trata de explicar el fundamento antropológico, la realidad antropológica que está detrás. No es solo una indicación normativa, ética, sino que hay un motivo de fondo muy, muy profundo, ¿no? Bueno, entonces, nosotros tenemos la experiencia de que heredamos el pecado original, pero sabemos que el pecado no te destruye tu naturaleza. Entonces, así como vos sabés que sos la misma, te venías una foto cuando eras chiquita y había un profesor de Navarra que dice que una vez les dijo a los chicos que se sacaran una foto del ombligo y la llevaran a clase, cada uno la foto del ombligo. Y además que llevaran una foto de cuando ellos, de su niñez, de su infancia, ¿no? Entonces les hizo todo un taller, un trabajo. Ese era Quirino Polaino, el psiquiatra, contaba eso en un curso que yo hice con él. Entonces lo que él pretendía era mostrarles que los ombligos son todos iguales, que difícilmente se iban a reconocer si él exponía todas las fotos de los ombligos, cuál ombligo era de cuál, de quién. En cambio, si ponían las fotos de cuando eran niños, de cuando eran chiquitos, de su infancia, muchos se reconocerían, porque hay una identidad, una continuidad, y lo que refleja a la persona es el rostro. Por eso cuando se habla del pudor a las mujeres, en el fondo el modo de vestir está provocando a que la mirada del otro se centre en mi rostro o en mis caderas o en mis piernas o en mi seno o no sé, ¿no? ¿Qué es lo que estoy pretendiendo? Las chicas, cuando haces esto las chicas no te lo aceptan porque yo me pongo lo que quiero y no tiene nada de malo. Pero bueno, en el fondo hay una verdad antropológica ahí. La mirada del otro se detiene en lo que yo destaco con mi vestimenta. Entonces, si yo estoy destacando con un escote ¿no?, lo dotada que soy, y bueno, es lógico que los chicos miren eso, incluso puede ser las piernas que tengo. Pero bueno, el pudor, que es una realidad que el hombre primitivo, el hombre teológico no tenía que vivir, porque estaban desnudos. ¿Cuándo se ponen las hojas para taparse? Cuando cometen el pecado. Van y se tapan. ¿Y por qué se tapan? Porque la mirada entre ellos deja de ser una mirada pura, desinteresada, como la de Dios, que mira a la persona. Se daban cuenta que la mirada tendía a desviarse a las partes del cuerpo del otro
que podía darme satisfacción y gozo a mí. Y que la persona se puede sentir por la mirada como que atrapada, usada, no sé, distorsionada en su dignidad. Entonces la persona, no sé che, si quiere, está queriendo una entrar en un Zoom, ¿qué hora es? Bueno, si tengo que terminar antes por ahí, porque ¿cómo se dice? El Zoom no es mío, es de Ayacucho. Y había alguna que estaba programada, yo lo había reservado, pero bueno, si tenemos que terminar pronto, terminamos y la próxima seguimos. Siempre hacemos como 1 hora y cuarto por ahí, ahora pasó 1 hora más o menos, ¿no? Bueno, entonces, ellos estaban desnudos y no se avergonzaban de eso, pero de repente abren los ojos, y hay un cambio del sentido profundo, y acá están las 3 pérdidas. Pierden su armonía íntima, pierden la comunión de relación entre sí y pierden la relación con Dios, la trascendencia de quien se esconden. Cambia su comprensión y su mirada sobre el significado de sus cuerpos, y por eso pasan a un conocer diferente, interesado, que afecta a la relación recíproca entre ellos. ¿Sí? Es decir, se da un cambio como consecuencia del pecado original, se desintegra la relación entre el espíritu y el cuerpo, hay desarmonía, se desintegra la comunión de amor, la relación de amor entre los dos, y se distancian de la relación con Dios y por eso se esconden, ¿no? Es decir, que hay un estallido, podemos decir, ¿no? Con el pecado original, que cambia completamente la relación del varón y la mujer, aunque gracias a la redención esto se ha ido componiendo de alguna manera a través de la redención y se puede volver a vivir de otro modo. Pero bueno, si vos tenés experiencias y pensás en tu propia vida, quizás también al principio de tu matrimonio, quizás había una relación como más concupiscente, más sensible, un deseo más fuerte de unión física, que por ahí tenía que ver no tanto con el amor de donación, sino con el deseo de posesión. Todo eso se puede ir purificando, elevando, mejorando, digamos, en las relaciones íntimas. Que San José María decía que bendecía con sus 2 manos de sacerdote el lecho conyugal como si fuera un altar, porque ahí se realiza algo sagrado, algo que se puede elevar para dar gloria a Dios. Es una unión santa, pero tiene que tener unas características esa unión para que sea santa, que esté dentro del matrimonio y que sea fruto de una entrega total, fiel, libre y abierta a la vida. Son las características de la unión entre el varón y la mujer. Y la palabra desinterés tiene mucho contenido, porque el interesado es como que te mira para poseerte, para atraparte, para tenerte. El desinterés es una mirada más generosa, que está buscando solo tu bien. Bueno, entonces, el camino del matrimonio cristiano tiene que pasar por este camino de la redención del corazón. Y muchas catequesis dedica Juan Pablo II a explicar cómo es este camino de la redención del cuerpo, que apunta a recuperar la dignidad en la que se realiza el significado personal y de comunión de amor del cuerpo. Es un tema para ver con los maridos, marido y mujer, porque a veces, incluso en el noviazgo, una novia le puede decir, me sentí usada, ¿no? Me sentí tratada como una cosa, no sé. Me acuerdo de alguien que le dijo eso al novio y el novio le dice, bueno, eso es asunto tuyo, ¿no? Como la lastimó, porque en realidad quizás había hecho él algo que había producido ese efecto de sentirse usada, ¿no? Entonces, es todo un camino que les voy a mandar un texto por el WhatsApp para que lean, en un libro que nada que ver parecería, ¿no? Se llama Memoria e Identidad, que es el libro último que publica Juan Pablo II, habla de un montón de temas, pero hay una parte que, hablando de la conquista de la libertad, para alejándonos del pecado, para recuperar esa mirada de la pureza, lo explica muy lindo, muy bien, y lo podemos, si ustedes lo traen leído, la próxima vez lo podemos comentar,
explica las 3 etapas, la etapa en la que uno trata de no pecar, que es una etapa de purificación, la etapa en la que uno, a fuerza de trabajarse a sí mismo, en cualquier terreno, también en el tema de la pureza, logra un dominio de sí que le permite una libertad mayor y ya no tiene tanto riesgo, ¿no?, del pecado, hasta que llega a lograr una mirada desinteresada de la belleza femenina y de las personas. Vieron que Juan Pablo II tenía una relación con sus amigas, también con las mujeres polacas, etc. Escribió un libro, de hecho, Wanda Poltawska, que se llama Diario de una amistad. Era una amistad muy profunda que tenía con esta mujer casada, con hijos, que era como una hermana para él. Pero bueno, eso es posible cuando no hay concupiscencia de por medio, cuando no hay ninguna mirada desordenada o interesada entre el varón y la mujer. Bueno, la gran discusión, si pueden ser amigos, el varón y la mujer, etc. Bueno, tiene que ver con esto, ¿no?, con la mirada desinteresada. Por eso lo que hay que purificar primero es eso, la mirada. La mirada que refleja algo que hay en el corazón. Bueno, esperen que le voy a preguntar a esta que estaba queriendo entrar, si es que tiene a ver, un Zoom. A ver. Bueno, desde el ruido. Bueno, a ver qué me dice, porque no sé si es que lo necesita. Bueno, entonces, la realidad de la relación varón-mujer es que tenemos que ser un don el uno para el otro, llamados a una comunión de amor, una comunión con Dios, una comunión entre nosotros. Todos los seres humanos tenemos la vocación al amor, no hay nadie. Fuimos creados por amor, fuimos creados para amar, solo nos realizamos en el amor. Si no amamos, nos frustramos nuestro sentido de la vida. Y esa llamada al amor se puede dar de los dos modos que después vamos a desarrollar, ¿no? Es el celibato o la virginidad por el reino de los cielos y la unión matrimonial. Vieron que San José María siempre nos habló de la vocación al matrimonio, tiene una homilía que la pueden volver a leer sobre la vocación al matrimonio, pero bueno, no elaboró toda la teología de esa vocación. Sí dijo algunas cosas y nos daba consejos, pero en realidad no desarrolló todo esto que Juan Pablo II complementa, pero no se opone a todo eso. Fíjense en el dibujo de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Este es Dios, y Dios estira su dedo hacia el hombre creado, pero el hombre tiene que agarrarle la mano a Dios. Es como que esto es una invitación, una llamada, no lo tiene al hombre apresado, atado, obligado, sino que el hombre tiene que responder e iniciar un camino de libertad para alcanzar a Dios. Y Dios acá tiene después en otra diapositiva se lo voy a mostrar mejor, tienen acá en el brazo a la mujer. En realidad la mirada de la mujer se conecta también con la mirada de Dios. Perdón que se me fue el power. La mujer está mirando también al varón y Dios está entre medio, porque la mirada de la mujer al varón y la mirada del varón a la mujer es una mirada que mira como Dios ve. Se miran el uno al otro como Dios los ve, como personas. Que eso es lo que, bueno, a través de la ascética nosotros podemos conseguir. Eso que decía San José María, que vea con tus ojos, Cristo mío, Jesús de mi alma, que vea en los demás que pueda ver a Jesús en los demás y quererles como son. Bueno, y así, ¿no? Lo quieres con tus defectos, ¿se acuerdan, no? San José María preguntando, ¿lo quieres con tus defectos? Bueno, entonces no lo quieres. ¿Qué quiere decir? Que los defectos sí queremos que los cambie, pero igual aceptamos que somos vulnerables, tenemos defectos nosotros y ellos también,
Y bueno, y nos queremos así, y nos vamos ayudando y corrigiendo, y hasta cierto punto podemos cambiar algo, ¿no? Bueno, entonces, acá dice el texto, el sentido del arte se explica, el sentido del arte es explicar que Dios siempre está allí, pero la decisión es del hombre. Si el hombre quiere tocar a Dios, necesitará estirar el dedo. El amor humano es un amor de correspondencia a quien nos amó primero, una llamada o vocación de amor que reclama respuesta. Esto es muy importante porque la relación con Dios, en relación con tu marido, con tu familia, siempre hay una llamada, un camino, un recorrido que hay que hacer para crecer en libertad, para crecer en amor. Y el amor humano es correspondencia al amor que Dios te da. Gracias a ese don del amor que Dios nos da, podemos amar a los demás como Él los ama, como yo los he amado. ¿Quién es la fuente originaria del amor? De cada uno, de cada ser. Es Dios, ¿no? Entonces está ahí Dios detrás, pero resulta que Dios es amante, es un amante con toda la pasión, dice Benedicto XVI, de un verdadero amor. El eros, él explica en la Deus Caritas Est, el eros y el ágape, son dos principios del amor. El eros a veces tiene una connotación negativa, se habla de erótica, es una escena erótica, pero en realidad el eros también es una fuerza que tenemos todos de atracción hacia lo bueno, pero está centrado más en mí mismo, en la posesión de ese bien. En cambio, el ágape es un amor más desinteresado, de entrega, de donación. Y las dos se viven conjuntamente. En el amor siempre hay eros y ágape, las dos cosas. Eso lo explica muy bien Benedicto XVI en Deus Caritas Est, que Dios es amor, hace todo un desarrollo muy profundo, ¿no?, del tema. Pero bueno, la esencia de Dios es el amor. Dios es amor, como estaba escrito a veces en los camiones, ¿vieron? Dios es amor. Dios te ama, sonríe, Dios te ama, ¿no? Bueno, en realidad es una pavada, pero es verdad. Dios es amor, y si me hizo a su imagen y semejanza, yo también soy amor. Es decir, soy un amor puesto en un cuerpo limitado, en un espíritu encarnado. Y esto es lo que pasa, que los filósofos, en toda la historia de la filosofía, se ha descuidado bastante esta temática del amor, porque es menos porque la teología y todo ha sido muy racionalista. Entonces todo se ponía el acento en la razón, en la inteligencia, y en cierto modo había cierto desprecio hacia lo afectivo o lo que proviene de los sentimientos. Hay un libro de von Hildebrand que se llama El corazón, que en la primera parte hace una crítica tremenda, le da con todo a Aristóteles, a todos los pensadores, porque no supieron descubrir la fuerza y la potencia y la capacidad del amor y de las pasiones del hombre, que es lo que hace la vida verdaderamente humana, ¿no? La vida sin sentimientos, no sé, es algo frío, que no tiene nada de vida, de humanidad. Necesitamos que los sentimientos acompañen también nuestras decisiones. Bueno, eso después dependerá de la sensibilidad, los temperamentos de cada uno. Pero bueno, me acuerdo al principio, hace muchos años, daba unas clases de estas cosas y pregunté a unas, bueno, ¿y qué papel juegan los sentimientos en la vida espiritual o en la vida interior? Y una levanta la mano y me dice, ninguno, ¿no? Esa era la educación antigua. Ninguno, como que nada, había que erradicar lo sensible porque no era bueno. No es así, es justamente lo que hay que lograr, es una armonía interior entre los niveles afectivos y la virtud del amor, que eso lo explica Juan Pablo II en Amor y Responsabilidad, explica el enamoramiento, la atracción, todo el vínculo que se genera en la relación de amor cuando se inicia y no descubren el otro valores y se siente atraído, hasta que llega a la virtud del amor. Pero son como elevaciones de los pasos que se van dando en el proceso del amor, hasta que llega un amor sólido, que es, sí, quiero quererte, ¿no? Es una decisión, pero no es una decisión voluntarista, es una decisión afectiva, sensible, sentimental,
y racional. ¿Se entiende? Es decir, en armonía. Está integrado en mí esa tendencia, esa atracción, ese amor, con mi espíritu, ¿no? Bueno, esto es, digamos, se da por supuesto algunos temas, que todo el tema de la integración y la trascendencia, son todas cosas conceptos que Juan Pablo II usa en su filosofía, y le dedica muchos análisis, etcétera, y que nosotros estamos usando sin darle mayor explicación. Pero bueno, a ver si me contestó algo. No, no me contestó nada, así que bueno. Bueno, yo voy a parar acá, a ver si ustedes me quieren hacer alguna pregunta. Voy a cerrar la pantalla. A ver. Dejar de compartir. Bueno, así les veo a todas. ¿Qué tal? Algunas están sin cámara. Bueno, ¿no me quieren hacer alguna pregunta? ¿Les está resultando arduo, ¿no es cierto?, meterse en estos temas. Sí, ¿no? Aunque todo es muy lógico y lo explicas súper bien, pero como que asimilarlo y hacer por ahí preguntas lleva un tiempo. Sí, sí. Por eso, quizás si tienen Y leer. leer el libro de Brahe, por ahí, que es Ujú. un resumen, y si no, alguna catequesis. Ustedes yo les voy a mandar el link de las catequesis que yo subí ahí al Google Site, y por ahí ven los títulos, y están bajo, no solamente traté de poner la catequesis del 1979, de 1980, de 1981, sino también los títulos de esas catequesis, los números, los títulos, y unos subtítulos que abarcan, hay 5 catequesis sobre la pureza. Dentro del gran tema hay subtemas, para facilitar la lectura, ¿no?, de esto. Pero bueno, tienen que tener paciencia, ir despacito, intentando penetrar, porque yo misma vuelvo a leer todo el tiempo y descubro cosas nuevas, o miro cosas que por ahí no había pescado la primera vez. Es muy profundo, tiene mucho contenido, pero bueno, y es el pensamiento así como una espiral, que repite lo mismo, parece que dice lo mismo, pero no, está ahondando un poquito más en una dimensión, en un aspecto, ¿no? Entonces, pero bueno, lo que no quiero es que se me aburran. Podemos traer algún caso, alguna cosa la vez que viene. Hay un señor que escribió un libro, bueno, él aprendió sobre la teología del cuerpo y dijo, bueno, voy a escribir un libro. Y vio que ya había otros libros escritos, y entonces se llama Vidal Cuadras. Escribió su experiencia, cómo vivió él la teología del cuerpo en su matrimonio. Y bueno, tiene cosas interesantes, ¿no?, como más prácticas, más de la vida, aplicándolo a su relación matrimonial. Y después hay en Instagram está esto de Proyecto de Amor Conyugal. Hay un Instagram que también se los puedo mandar, donde ellos cada día ponen una bajada a la vida de la teología del cuerpo, ¿saben?, de la catequesis, como algo, la lectura del Evangelio en clave matrimonial, y un caso cortito, y como un propósito de tratar mejor al marido en algún aspecto, así como más concreto, ¿no? Pero bueno, si ustedes perseveran y terminan el curso, que es una introducción a teología del cuerpo, después van a poder estar con otros matrimonios y ayudar a que se introduzcan en la temática. Sobre todo, mi mayor ilusión me parece que es que descubran la grandeza de la vocación matrimonial, ustedes y los jóvenes, que es una vocación, que es un camino de santidad, que contás con la gracia para vivirlo de la mejor manera, y que la meta es súper alta, pero asequible con la gracia de Dios. Por eso es tan importante recibir el sacramento. No es lo mismo vivir juntos que casarse y recibir el sacramento, porque no tenés la gracia para vivir esa entrega mutua de esa manera, ¿no? Claro, sí, sí. Gracias, Graciela. Con respecto a los jóvenes, a mí me encanta Joaquín de Irala. Él como que digiere mucho todo esto de la teología del cuerpo y lo pasa como a vocabulario de joven, y justamente acaba de sacar un libro nuevo que se llama Mírame a los ojos, que está dirigido a novios
para que se conozcan en el noviazgo, y tiene ejercicios y es nuevito, o sea, lo sacó Claro. ayer, creo. Es más, como bien práctico. ¿Quién es este autor? ¿Mexicano? No, es profesor de medicina de la Universidad de Navarra, pero ha sacado varios libros y él habla mucho con jóvenes y mira todo esto de lo que tú hablas. Entonces, pero me pareció curiosísimo ahorita que tú dijiste acerca de la mirada, precisamente porque el libro se llama Mírame a los ojos. Mírame a los ojos, O sea, sí. descubrir al otro. Sí, sí. Sí, es muy lindo el tema de la mirada, digamos, de la pureza de la mirada, la inocencia de la mirada de los niños, ¿no? Como el reflejo de una mirada pura, que se mira a los ojos, y bueno, también se puede distorsionar, porque una mirada también puede ser una mirada que dice, no, te quiero agarrar, ¿no? Como así, unirme, ¿no? Físicamente, como un deseo sensual. Pero bueno, eso requiere también mucha sinceridad en las personas, ¿no? Respecto a lo que sienten, a lo que desean, y toda una educación del propio deseo que bueno, es una larga tarea, digamos, ¿no? Que hay que Y hacer. además todo este tema me parece que también lleva, o por lo menos a mí, es un autoconocimiento, realmente es una antropología también, ¿no? Desde, o sea, personal, porque lo que Sí. estábamos aprendiendo recién con el tema de la concupiscencia y los deseos y la soledad original, o sea, como me parece que en Sí, ese sí, sentido también es algo para llevar después a la relación con el marido y demás, pero como sí, que un sí, sí. conocimiento, ¿no? Porque hay, por ejemplo, en el proyecto de amor conyugal, les hacían como un examen de conciencia, todo en esta línea de la relación con el marido, exhaustivo, ¿no? Como súper concreto de comportamientos entre los dos. Bueno, no sé, como que tiene mucho, mucho calado para después vivirlo. Uno puede entender la base, la teoría, el esquema, y después lo que importa es la vivencia, la experiencia y la vivencia. Pero bueno, de hecho tardó mucho en llegar así a la difusión de la teología del cuerpo, porque es difícil y de entrada resulta ardua. Entonces costó que entrara así, que se divulgara, que se difundiera. Es como increíble, porque lo decía el autor de Testigo de Esperanza, George Beagle, que cuando habla de la teología del cuerpo decía eso, no es una bomba preparada para explotar en la mitad del siglo XXI. Es como que él pronosticaba eso, que tenía mucho contenido, tenía mucho futuro esa teología, pero no había sido tan apreciada al principio por los mismos teólogos. Así que bueno, nada, mucho para aprender. Pero bueno, recibo todos los comentarios y las críticas o las ayudas que me quieran dar, y yo les mando por ahí por el chat el material ese que está subido a internet, ¿les parece? Por si quieren. Sí, también lo del Instagram que dijiste, porfa. Lo de Me Instagram. acuerdo del Instagram. Perfecto. Ajá, Bueno, chévere. bueno, Hasta chévere, la me encanta, próxima. Muchas chévere. gracias. No, Gracias. a ustedes por estar. Bueno, vamos a finalizar. Gracias. Chao, chao. Nos vemos. Adiós, Chao. adiós. Buena semana. Bye, bye. Gracias.